Bueno, el tema que hoy quiero hablar es acerca de paternidad y maternidad. Si en algún momento yo uso la palabra paternidad o padre, yo no me estoy refiriendo al varón, me estoy refiriendo a la paternidad que el hombre y la mujer tienen que juntos ejercer en sus familias. No lo que el padre hace o lo que la madre hace, lo que en conjunto ellos hacen. Lo aclaro por las dudas de que en algún momento yo use la palabra paternidad y alguno crea que me estoy refiriendo al papá. Si me refiero al papá específico, voy a hablar concretamente del papá. Pero el tema de hoy es paternidad y maternidad. Lo podría haber llamado paternidad para expresar las dos cosas, pero yo no me voy a referir al rol del varón o a la posición del varón, sino a la posición del padre y de la madre. El Señor los puso a los dos, dice que los hizo varón y hembra, y les confirió a ellos la autoridad de ser padres. El padre no puede ser padre sin la madre y viceversa. Entonces tenemos que ponerlos a ellos dos juntos y hoy vamos a hablar de lineamientos que tienen que ver con los dos, no con uno de los dos en particular. Así que este va a ser el tema de hoy. La primera cosa que yo quiero decirles a todos los que están mirando, que quiero alentarlos y decirles el gozo profundo que tengo en mi corazón. Yo nunca me hago problemas para dar una palabra, soy muy tranquilo, muchas veces no necesito ni prepararme, pero el solo hecho de pensar que hoy iba a tener esta oportunidad de estar hablando a hermanos en distintas partes del mundo que están educando a sus hijos en casa. Muchos de ustedes no los conozco, a muchos sí, pero el solo hecho de que estemos juntándonos para hablar sobre este tema, cada uno en su casa, seguramente muchos de ustedes ya tomaron la decisión de enseñar a sus hijos en casa, otros estarán escuchando para interiorizarse más, pero hay un gozo profundo en mi alma de que en los últimos 5 o 7 años ha habido una expansión de este mover, que yo creo que es un mover del espíritu, es un avivamiento que nos lleva a nuestras casas, es un avivamiento que tiene las posibilidades de volverse un avivamiento generacional, porque muchas veces los avivamientos tocan a una determinada época y se circunscribe a eso, pero yo creo que dentro del corazón de Dios hay un plan de establecer por generaciones su bendición. Y Dios creo que está poniendo esto en nuestro corazón. Nos está diciendo, bueno, no es suficiente con simplemente mejorar lo que hacemos en las reuniones o mejorar la manera en que predicamos el Evangelio. Dios quiere también traer el Evangelio a nuestra casa, quiere que nuestros hijos sean discípulos y quieren que antes de que ganemos a nadie, primero ganemos nuestra casa. No está mal ganar a nadie, una cosa no va contra la otra, pero lamentablemente muchas veces nos hemos entusiasmado más con la conversión de los desconocidos y el discipulado de los desconocidos y hemos sido muy negligentes en casa. Entonces yo estoy feliz de que tenga esta oportunidad y me estremece un poco. No estoy a la altura de lo que hace falta para poder decir todo lo que hay para decir. Nos hemos bajado, voy a hablar especialmente para los que ya tomaron la decisión de educar a sus hijos en casa y yo me alegro enormemente de que estoy hablándole a una audiencia, a hermanos, a hermanas que han bajado de un tren que los llevaba a ningún lado, de un tren que hacía mucho ruido, pero no había mucho resultado. Y los pocos resultados que había no eran para nada buenos. Así que era un tren que nos sacaba de la responsabilidad de ser padres. Era un tren que nos quitaba la posibilidad de educar a nuestros hijos, que somos los que Dios puso para criarlos. No sé cómo llegamos a confiar en otros que iban a hacer mejor trabajo que nosotros,
Y gracias a Dios, muchos nos hemos bajado del tren. Nosotros con mi esposa, para los que no nos conocen, con Silvia, ya hablábamos de no mandar a nuestros hijos a la escuela cuando estábamos de novios, cuando todavía no teníamos hijos, cuando no nos habíamos casado. Ya pensábamos, decíamos, qué locura, tener hijos para simplemente volvernos un accesorio nosotros de la educación que el Estado, que la escuela privada, lo que sea, quiera conseguir de ellos. Y nos hemos bajado de ese tren. Nosotros nos bajamos hace muchos años, nuestros hijos nunca fueron a la escuela, hoy tenemos hijos casados, tenemos nietos que se formaron en la universidad, pero que nunca tocaron, nunca tuvieron problemas tampoco educativos ni académicos de ninguna forma, porque una cosa también que supuestamente tendría que hacer bien el sistema escolar, que es la parte académica, la hace pésima. Entonces, nos hemos bajado de este tren que nos quitaba la responsabilidad de padres, un tren que nos llevaba a los hijos en sus mejores horas de atención, un tren que cuando se acababan de levantar y tomar el desayuno y haberse pegado el baño, los teníamos que poner en el andén de la escuela donde se los iban a llevar y nos devolvían a los hijos, como decimos en Argentina, malhumorados, chinchudos, es una palabra argentina, y nosotros teníamos que después buscar la vuelta de hacerlos dormir, hacer los deberes que le había pedido la escuela. Éramos simplemente sirvientes de un sistema escolar que producía pésimos resultados académicos y ni hablar de los resultados en la moralidad, en el carácter de nuestros hijos. Un tren que transportaba por largas horas a nuestros hijos hacia tierras perdidas con un supuesto de que serían misioneros, de que ellos ganarían a sus compañeros, de que ellos iban a ganar anticuerpos contra el mundo. Y en el proceso perdimos los hijos, en el proceso no tuvieron anticuerpos y tampoco ganaron a sus compañeros, y se ha perdido una generación de hijos y de hijas que si hoy estuvieran entre nosotros, si estuvieran en la iglesia, nuestras iglesias serían mucho más grandes en número, pero mucho más allá del número que eso produciría, tendríamos una historia mucho más linda que contar. Porque una de las cosas que escasea hoy en la iglesia es la posibilidad de encontrar modelos a seguir, que les ha ido bien con la familia. Entonces, de alguna manera tenemos que retraernos para que el Señor cambie esta historia. Y una de las cosas que tiene que cambiar es nuestra paternidad y nuestra maternidad. Es no haciendo homeschool, como voy a decir ahora, sino volviéndonos nuestro corazón, volverlo hacia nuestros hijos. Amén. Así que bueno, espero que me estén escuchando bien. Por otro lado, estamos en tiempos de pandemia. Muchos de nosotros todavía estamos en cuarentena. En el caso nuestro, los que estamos en Argentina, la pandemia nos metió adentro de la casa y ya superamos los 90 días de estar encerrados. Si bien muchos de nosotros ya podemos trabajar, el Señor nos puso en una situación bastante particular. Esta situación nos sacó de la actividad laboral, nos sacó de la actividad eclesiástica, porque ni siquiera vamos a reuniones, y nos dejó adentro de la casa. Es como si Dios nos dijera, bueno, no tienen que moverse tanto, yo ahora quiero que evalúen, que pesen. Y estos días nos han servido para ver cómo está nuestra casa, para ver cómo está nuestro matrimonio, para ver cómo está la visión que tenemos. Yo acá anoté 3 cosas que deberíamos evaluar en estos días. Una es nuestra relación matrimonial, el estado de nuestra unidad matrimonial. La otra es nuestra visión como matrimonios. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué acuerdo tenemos en cuanto a cuáles son los objetivos que tenemos como padre y mamá y madre? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para nuestros hijos? Y la tercera cosa es evaluar nuestro día a día, es evaluar nuestro funcionamiento del hogar, evaluar elementos tan sencillos como cuánto tiempo lleva que nuestros hijos obedezcan, qué hemos logrado con nuestra rutina para que nuestros hijos estén escuchando, tengan un corazón que quiera aprender. Entonces, de eso vamos a hablar un poco hoy. Unidad matrimonial. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿tenemos una vida afectiva? ¿Un trato
entre nosotros que nuestros hijos miren y sueñen con tenerlo en el futuro? Nuestro matrimonio está siendo para nuestros hijos una experiencia por la cual ellos estén dispuestos a dar la vida para poder repetirla. ¿O nuestra experiencia matrimonial no es una experiencia repetible? No es una experiencia que ellos quieran imitar. Esa es una pregunta que nos tenemos que responder, anótensela y pregúntense a sí mismos. La segunda cosa es nuestra visión matrimonial. Nuestra visión matrimonial. Nuestros objetivos como matrimonio. Nuestros objetivos son los que el Señor se propone. Perdón, tuve acá un problema con el PowerPoint que tengo preparado. Se me apagó. Seguimos. Nuestros objetivos son los que Dios se ha propuesto. Estamos ajustando nuestros roles matrimoniales, el del esposo y el de la esposa. Los estamos ajustando a los roles establecidos por Dios. ¿O estamos acordando entre nosotros un sistema supuestamente mejor que el de Dios? Un sistema supuestamente mejor que el de la palabra. Nosotros, nuestra visión, entiende claramente que los objetivos son los de Dios y que los métodos de nuestra visión son los que Dios ha establecido. Estamos plantando el reino en casa. Entendemos que hacer un hogar cristiano, edificar un hogar cristiano, es básicamente plantar el reino de Dios en nuestra casa. Entendemos además que nuestros hijos no son nuestros, que Dios quería a través nuestro una descendencia, como dice Malaquías 2, versículo 15, que dice que Dios nos hizo uno para que hubiese para Él una descendencia a través nuestro. Por lo tanto, nuestros hijos no son nuestros. Sabemos que es así. Sabemos que no tenemos derecho a andar planteándonos nosotros qué queremos, sino que Dios ya estableció un plan, un propósito y estableció roles claramente definidos para que ese plan se pueda cumplir. Y déjenme decirles que ningún otro plan es mejor que el plan de Dios. Nunca vamos a tener mejores ideas que Dios, porque Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre amoroso, el Padre que sabe más que nosotros, que nos conoce antes de que nosotros hablemos, sabe lo que vamos a decir. ¿Qué le vamos a enseñar a Él? ¿Qué mejores ideas de roles puede tener esta sociedad o nosotros mismos? Así que esa es la visión matrimonial que tenemos que chequear. Estas son las preguntas. Yo quiero decir que el homeschooling no es nuestra visión. Por lo menos no es la mía. No es lo que hemos querido. Nosotros no somos creyentes en el homeschooling. Homeschooling es estar satisfechos con los objetivos académicos que el sistema educacional se propuso y nosotros le ofrecemos a ese sistema educacional un aula supuestamente mejor, y de verdad que lo es mejor el aula de nuestra casa, pero con solo eso no nos alcanza. Homeschooling es hacer escuela en casa. Nosotros no hacemos escuela en casa, no hay que hacer escuela en casa. El homeschooling es repetir en casa lo que ya fracasó en la escuela. Si alguno está enamorado de lo que la escuela está produciendo, está viendo una película que yo por lo menos no vi, porque todos los indicadores académicos que hay acerca del sistema educativo muestran el gran fracaso del sistema educativo. Déjenme decirles que el sistema educativo, y esto está dicho por los más grandes educadores, ya no cumple solamente un rol educativo académico. Está cumpliendo un rol de guardería, un rol de tener a los hijos mientras papá y mamá trabajan. La sociedad actual se apoya en la escuela y cuando no hay escuela se rompe todo el sistema económico, porque todo el sistema económico está armado para que haya escuela. Y hacer homeschool es decir, vamos a estar contentos y satisfechos con lo que la escuela hace, que de por sí es bastante pobre. Homeschooling es tener a los hijos en casa, orientando nuestra casa hacia los objetivos que se propuso el sistema educativo fracasado del cual estamos hablando. Así que yo lo que quiero decir es, nuestra visión no es el homeschooling. No somos nosotros enamorados del sistema escolar.
Homeschooling es concentración en algunos conocimientos abstractos que pueden obtenerse en cualquier computadora. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestra casa sea un semillero de sabiduría, de un carácter maduro, que nuestros hijos alcancen la madurez mucho antes. El sistema educativo ama la niñez. El sistema educativo no quiere ver a los niños crecer. Esta sociedad está enamorada de los niños y considera a la niñez como un estado ideal, utópico, del cual no hay que salir, al punto que vemos hoy hombres de 40, de 50, mujeres de 40, de 50, que son niños y se ufanan de ellos, de ello. Se ufanan, se mandan la parte de ser tan niños, tan inmaduros. La inmadurez paga hoy en día, no paga en la vida, pero es lo que la sociedad está buscando. Gente que es cool, gente que es inmadura, que tiene un jopo medio corrido y que tiene un pantalón apretado para simplemente mostrar que es medio adolescente. Homeschooling es sacar a los hijos de la escuela sin que nuestro hogar haga transformaciones, sufra transformaciones estructurales profundas en su visión y en su ambiente. Entonces, no queremos eso. No es que estamos en contra de la escuela, no es que estamos diciendo que todo lo que hace la escuela está mal, simplemente estamos diciendo no alcanza. Y nuestra casa no debería ser un brazo ejecutor de un sistema que ya no funciona, ni académicamente, ni moralmente. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? ¿Estamos en contra de los planes educativos? De ninguna manera. Queremos que nuestro hogar, número uno, se ajuste al plan del Creador, el que nos hizo, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el mar, el que hizo las estrellas, el que hizo los árboles, el que hizo los pájaros, el que hizo a nosotros y que nos confirió su propia naturaleza, su propia semejanza. Él tenía un plan y queremos volver a los bosquejos de Dios. Queremos que nuestro hogar se reconcilie con el plan del Creador. Eso queremos. ¿Y cuál es el plan del Creador? Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y en nuestros hijos. Miramos a Jesús como el paradigma máximo, como la utopía máxima que queremos alcanzar. Miramos su carácter, miramos sus palabras, miramos su manera de vivir y eso es lo que queremos para nosotros. Lo dice Romanos 8, 28 y 29. Voy a leer solamente el versículo 29 que dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que, ¿para qué hizo el mundo? Hizo el mundo para tener una familia de hijos parecidos a Jesús. Este es el objetivo de nuestro hogar, este es el objetivo de todo lo que hacemos. No hemos visto en la escuela que favorece este proyecto. Por eso, muchos de nosotros nos hemos retirado y hemos empezado una ruta diferente. La segunda cosa es que el currículum de los estados, en este contexto, se vuelve un mínimo. O sea, de ninguna manera nos satisface, no lo descartamos, no es que decimos que no vamos a enseñar. Por supuesto, vamos a enseñar todos los conceptos y mejor. Queremos que nuestros hijos sean más inteligentes. Queremos que nuestros hijos estén más preparados que lo que la escuela espera de ellos. Simplemente que vamos a mirar el currículum que enseña la escuela, lo vamos a mirar con cierta desconfianza. Con cierta desconfianza por su ineficacia académica. Y porque la escuela hoy, en muchos aspectos, no voy a decir todos, pero ¿cómo se puede creer que es ciencia, que el hombre sale de la evolución, que el hombre sale de la nada, que no hay un creador? Y es interesante lo que dice Pablo acerca de esto. Voy a leer Romanos 1, 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice que lo conocieron por medio de las cosas creadas, pero los hombres, mirando las cosas creadas, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos. Tienen un razonamiento que está envanecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Convengamos que el corazón de los hombres hoy está entenebrecido. Lamentablemente los hombres abandonaron a Dios, abandonaron la idea de Dios y alcanzaron teorías que no son ciencia, que no son comprobadas científicamente. Al contrario, los científicos, aún ateos, y conozco varios que que son muy renombrados de las universidades más altas del mundo, que cuestionan seriamente lo que la escuela está enseñando como ciencia. Científicos que no son cristianos, científicos que no son judíos, científicos que no son religiosos, que dicen no tiene lógica la teoría de la evolución y lo que se adoctrina a nuestros hijos. Este entendimiento está entenebrecido. Créanme, no estoy diciendo ni poniéndome contra los hombres que enseñan eso porque creen eso. Simplemente estoy diciendo que el sistema educativo tiene el entendimiento entenebrecido. Empieza a aceptar como ciencia cosas que no son ciencia. No digo que están malintencionados, pero están equivocados. Entonces, primera cosa, queremos un hogar donde se forje el carácter de Cristo en nosotros para que Cristo sea el hermano mayor entre muchos y todos seamos parecidos a Él. Así que nosotros queremos esa agenda en nuestra casa. En segundo lugar, miramos la agenda académica de la escuela, no la descartamos, por favor. Ocupémonos de tener hijos obedientes, hijos disciplinados, hijos que aprenden, hijos que se entusiasman con aquello que es sano, que es de buen juicio, que está en la escuela. Y la mayoría lo es, la mayoría lo es. Y en tercero, nuestro currículum para conseguir el carácter de Jesús, incorporamos todo lo bueno que hay en la escuela, pero vamos a aplicar lo que Pablo llama en Efesios 6:4, vamos a criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Esa es nuestra visión. Nuestra visión en estos días es renovar nuestra mente, es saber que tenemos que constantemente estar chequeando que no nos conformemos a este siglo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que estar constantemente evaluando, por eso estamos tomándonos este rato frente a la computadora, para tener la oportunidad de rever lo que hacemos. Y cada uno tomará lo que sirve de lo que yo estoy diciendo. Pero una cosa quiero decirles, que Dios quiere que estemos constantemente evaluando nuestros frutos, nuestros resultados. Fueron esas cuestiones, la falta de fruto y la falta de resultados, la evaluación de esa falta, lo que nos llevó a tomar el camino que hemos tomado, trayendo a nuestros hijos a nuestra casa. Y también tenemos que llegar a la conclusión de que traerlos a casa no es suficiente. Tenemos que estar usando esta revolución en nuestra mente, esta evaluación, para que entendamos que la manera de pensar que tenemos es lo que termina produciendo las acciones que nosotros hacemos. Y la repetición de esas acciones, como todos sabemos, nos llevan a generar hábitos. Y los hábitos, en su totalidad, todos los hábitos conforman nuestro carácter. Y nuestro carácter termina conformando lo que es nuestro destino. Esto no lo inventé yo, pero es una fórmula real. Cuidá lo que pensás. Cuidemos lo que pensamos. Por eso estamos hablando de nuestra visión. Queremos cumplir con el propósito de Dios de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Nuestro hogar está para eso. Renovamos el espíritu de nuestra mente. Renovamos nuestra manera de pensar y no nos conformamos a este siglo. El siglo, o sea, la generación, la multitud en general está equivocada y no sabe a dónde va. A este siglo le está yendo bastante mal, por eso queremos analizar, por eso queremos saber si estamos haciendo las cosas bien.
No alcanzan las cárceles, no alcanzan los psicólogos, no alcanzan las instituciones psiquiátricas, no alcanzan los centros de rehabilitación de drogas y los narcos andan por todos lados. Las relaciones humanas no duran casi nada y tenemos una sociedad que la pandemia, como hemos escuchado de parte de varios queridos hermanos que nos han hablado últimamente, entre ellos Vittorio Fiorese de Italia, nos habló de que la verdadera pandemia hoy es una pandemia de depresión. La sociedad le está yendo mal, por eso nos distanciamos, porque los frutos que está teniendo esta sociedad no son buenos ni los queremos para nosotros. Y sabemos muy bien que hacemos lo mismo que si hacemos lo mismo que hace la sociedad, vamos a terminar teniendo los mismos resultados. Ahora, a la iglesia tampoco le está yendo muy bien. La iglesia en muchos aspectos, si bien tiene un discurso distinto, tiene otra manera de ver las cosas, es muy posible que lo que hacemos en casa es parecido a lo que hace el mundo, con algunos destellos de moralidad, con algunos destellos de espiritualidad. La prueba está en que la iglesia está produciendo muy pocos líderes que pueden calificar con los requisitos bíblicos que la Biblia establece para sus líderes. Cada vez son menos los casos de hombres y mujeres que tienen su familia en orden, que pueden ser llamados al ministerio. Los hijos de la iglesia están en gran escala. Cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, perdiendo la fe, eso es señal de que algo no hicimos bien. Es algo que la iglesia no está haciendo bien. La propia iglesia muchas veces nos quita de la mano nuestra responsabilidad de ser padres y madres, volviéndose la iglesia una institución más que nos ofrece ayuda con los hijos, pero que no nos enseña eficazmente a ser padres y madres. Y entonces nos quedamos solos, papá y mamá, teniendo que rebuscarnos de alguna manera. Estamos andando en una sociedad fracasada, en una iglesia en gran parte fracasada, y nosotros no queremos caer en ese fracaso. ¿Cómo hacemos? Mucho de lo que piensa la iglesia es habitar en el campo de las ideas, en el campo del activismo, sin preocuparnos demasiado por mirar el fruto. La sociedad no mira el fruto, pero la iglesia tampoco, porque estamos ante un exitismo supuesto, que no es así. Porque no nos está yendo bien. Por lo menos yo no veo así a la iglesia ir bien. La iglesia se ha llenado de divorcio, se ha llenado de recasamiento. La iglesia hoy las prácticas de inmoralidad son comunes entre jóvenes. Y esto no es lo que Dios quiere. Es señal de que estamos haciendo las cosas mal. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos repensar las cosas, mirar. Yo lo llamo fuera de la caja, pero es mucho más que eso, es mirar desde los ojos de Dios. Es volvernos a nuestro Padre eterno para poder volvernos nosotros los padres y madres de nuestros hijos. La primera cosa que tenemos que renovar es reconcebir el matrimonio a los ojos del Creador. El matrimonio es dos que viven en perfecta unidad y que esa unidad es fruto del amor ágape. Por favor, anótenselo. El matrimonio no es que nos pusimos de acuerdo para trabajar de una determinada manera. Son dos que viven en perfecta unidad. La unidad es solo producto del amor. Y no del amor químico, no del amor sentimental, que está bueno también y que tiene que estar. Pero hay un amor más grande que ese, que es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor en la adversidad. El Señor no nos llama a vivir en una química constante. Los sentimientos son oscilantes. Nosotros tenemos un pacto de amarnos los unos a los otros, los hijos de Dios, como Cristo nos amó a nosotros. Jesús nos enseñó que el amor no es lo que siento. Jesús es lo que Él hizo por nosotros. Con el mismo amor que Jesús nos amó a nosotros, con ese amor nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, a nuestro esposo.
Con ese amor tenemos que ser uno. Y esta es la unidad que tiene que volver a nuestro matrimonio. No vamos a conseguir nada con planes alternativos. El cristiano es alguien que ama como Cristo lo amó y empieza por amar a su prójimo más próximo, que es la esposa, que es el esposo. Así que reconcibamos, repensemos al matrimonio como esto. ¿Cómo está el amor ágape en nuestro matrimonio? ¿Amás como Cristo te amó? No le preguntes al otro cómo te ama él. O no evalúes al amor del otro, evalúa tu amor al otro. Entonces, esta es la primera cosa, porque si no tenemos esto, no tenemos familia cristiana. Un matrimonio que no vive en unidad es un matrimonio que no vive en amor, y un matrimonio que no vive en amor no es un matrimonio cristiano. El matrimonio es la fábrica de vida, y si la fábrica está mal, el producto va a ser malo. Así que primero, renovamos nuestra mente acerca del matrimonio. El matrimonio es una sola cosa, es una unidad indisoluble. No hay permiso bíblico para volver a casarse. La única posibilidad de recasamiento y de divorcio que hay en la Biblia es que la relación entre dos personas sea una relación prohibida por Dios, una relación inmoral, por causa de fornicación, por causa de inmoralidad sexual. Cuando una relación es inmoral en sí misma, esta es la única posibilidad de divorcio que hay en la Biblia. Jesús dice que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si alguien se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Lo que quiere decir que el adulterio de uno de los dos no habilita al otro a volver a casarse. Y si un tercero, que no tiene nada que ver, se quiere casar con la parte abandonada, también comete adulterio. Lo que quiere decir que el adulterio no finaliza un matrimonio. Estamos unidos para siempre. Jesús dijo así, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto lo dijo en Mateo 19:6. La unidad es fruto del amor ágape, como dijimos. ¿Qué es el amor ágape? Nadie busca lo propio, sino el bien del otro. Lo dice Filipenses capítulo 2, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? Que no buscaba por lo propio, por lo suyo propio. En Romanos capítulo 15, creo que es el versículo 1 y 2, dice que ni aun Jesús se agradó a sí mismo, que cada uno agrade a su prójimo. Y Jesús nos dijo la regla de oro, en la cual dijo él mismo que se resume toda la ley y los profetas, es que hagamos con los demás como nos gusta que hagan los demás con nosotros. Así que si esto no lo tenemos en el matrimonio, no tenemos un matrimonio cristiano. Por otro lado, el propio Pablo nos dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el paradigma más grande que tenemos en nuestro hogar. El amarnos los unos a los otros. Ese amor debe emanar del propio matrimonio. Este es el primer factor que tenemos que evaluar. Sin este factor, sin el amor matrimonial, sin un amor en el matrimonio que sea imitable, repetible, un ambiente de hogar, una unidad que esté producida por el amor ágape, el amor sacrificial entre nosotros, todavía no entendimos el Evangelio y necesitamos conocer más a Jesús. Algo nos está faltando y lo que nos está faltando es muy serio. No nos olvidemos, yo voy a decir algunas frases y les voy a decir la cita donde la pueden buscar. El que no ama no ha conocido a Dios, 1 Juan 4:8. El que no ama no es de Dios, 1 Juan 3:10.
El que no ama y se llama cristiano es un mentiroso, 1 Juan 4:20. El que no ama está en tinieblas, 1 Juan 2:9 al 11. Y el que no ama, aún peor, está en muerte, 1 Juan 3:14. Por eso, si no instauramos este principio del amor en nuestra casa y principalmente en nuestro matrimonio, no hemos empezado todavía a vivir el reino de Dios. Y perdónenme para los que me conocen, que yo hablo tanto de esto y lo repito, pero déjenme decirle, la Biblia no habla de otra cosa. Toda la Biblia es un libro que se podría llamar, este libro es el instructivo para aprender a amar. Jesús dijo que toda la ley y los profetas se resumen en amar al Señor y amar al prójimo, y que los dos mandamientos son iguales, son parecidos. Y Pablo dice que toda la ley se resume en amar al prójimo. Entonces, ¿y qué vino a hacer el Señor? A mostrarnos su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no para que nosotros nos sintamos amados, para que nos amemos los unos a los otros. Entonces, el nuevo corazón es el que Dios nos dio con el nuevo nacimiento. Este nuevo corazón es un corazón que ama, es un corazón que por amar produce unidad. Y la unidad matrimonial es la muestra de que somos un matrimonio cristiano. Así que quería simplemente repasar estos elementos, renovar el espíritu de nuestra mente, revisar si este es el paradigma de nuestro hogar, si esto es lo que estamos haciendo, si simplemente creemos que nos va a ir bien porque sacamos los niños de la escuela, o si estamos buscando los propósitos, la visión de Dios, y estamos haciendo la búsqueda de esos propósitos con un matrimonio que se encuadra en esta unidad matrimonial, que es fruto del amor sacrificial. Otra cosa que tenemos que analizar en esta pandemia y en esta charla que estamos teniendo es qué estamos pensando acerca de nuestros roles matrimoniales. Acá dice Efesios 5:22 al 27, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El pasaje sigue, pero basta con eso. La pregunta que yo te hago a vos, esposa, a vos, esposo, ¿vos te casaste con tu rol? ¿Vos sabés que eso es lo que Dios te pide? Que esa no es la idea de un loquito que algún día se le ocurrió escribir un poema. Eso es Dios revelándole a Pablo su voluntad para un esposo, para una esposa. Tenemos roles bien definidos en el matrimonio. Por favor, no inventes otra cosa. No vamos a entrar hoy en un estudio de los roles. En otro momento lo podemos hacer y con todo gusto, y bien nos va a hacer si lo hacemos. Pero déjenme decirle, según la palabra, el hombre es cabeza, la mujer es ayuda idónea de la cabeza, o sea, una ayuda apropiada para la cabeza. El hombre es el responsable general, la mujer es una responsable asociada con el varón. Su responsabilidad no es independiente del varón. El hombre tiene que colaborar con Dios en establecer los planes de Dios y no los propios. El hombre tiene como fin plantar el propósito de Dios en su casa. No es un cabezón que hace su voluntad y que le impone a su esposa y a sus hijos hacer lo que él quiere. El hombre se vacía de sus propósitos y busca los propósitos más altos, que son los propósitos de su creador. Y la mujer se vuelve colaboradora del marido
y por supuesto colaboradora de Dios, porque colabora con un esposo que está detrás de alcanzar esos propósitos más altos, más elevados. El hombre no tiene autoridad propia, sino que recibe su autoridad debajo de Cristo. Y la mujer es autoridad también, pero autoridad bajo la autoridad de su marido. Es decir, no hay nadie que no está bajo autoridad. Estos son los roles comparativos entre el hombre y la mujer. El hombre es responsable final ante Dios de que su familia se encamine hacia el propósito divino. Es el que establece no su gobierno, sino el gobierno de Cristo en su hogar y vela, provee y protege. El hombre principalmente es el que guarda la casa, es el que entiende acerca de las amenazas que hay en el hogar y vela para cuidar el hogar, provee económicamente y protege su casa. Y guía a la familia en la convivencia. Cuando la convivencia no está bien, es el varón que tiene que decir, ¿qué está pasando acá? Primero hay que ver si somos ejemplo. Y luego hay que asegurarse de que el ambiente del hogar sea un ambiente donde el Espíritu Santo pueda andar feliz, donde el Espíritu Santo no es contristado, donde hay un ambiente de paz. Y ese ambiente de paz es producto que se ha implantado en el hogar, primero en el matrimonio y después en el hogar, el principio del amor ágape. Este es el principio educativo más grande que hay, enseñar a amar. Y eso empieza con uno, amar. Así que varones, tenemos esta responsabilidad. Y finalmente el hombre es responsable sacerdotal ante Dios. Es el hombre que intercede por Dios, por su familia ante Dios, y es el hombre que planta la palabra de Dios en el hogar. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que esto es importantísimo. Porque si el propio Jesús se abstuvo de sus palabras y se abstuvo de sus obras, y él que había creado el mundo, dijo, yo no hablo mis palabras y no hago mis obras, sino las palabras que mi Padre me da. ¿Quién nos dio permiso a nosotros dar nuestras opiniones? Los varones sabios serán los varones que saben poner en su boca la palabra de Dios, como vamos a ver ahora. Así que los varones somos responsables de estas cosas. ¿Qué significa ser ayuda idónea? ¿Qué significa ser esposa? La esposa se une al marido a alcanzar el propósito. No discute con el marido. Es ayuda idónea. Discierne su lugar de ayudadora, de ayudante del marido. No porque el marido es un capo, como decimos en Argentina, un sábelo-todo, sino porque el marido está buscando los propósitos de Dios. Y dispone todas sus habilidades y todos sus recursos femeninos dotados por Dios para hacer una ayuda idónea bien preparada. Para ese propósito los dispone ante su marido. No los pone en contra, sino a favor. No compite con la autoridad del marido, sino que complementa la autoridad del marido. Alienta, comprende, sonríe. Puede aprobar y puede desaprobar, pero lo tiene que hacer no en un espíritu independiente, sino en un espíritu manso, tranquilo. Aprecia y coopera con el marido. Y desarrolla su misión, así como el hombre es el que se encarga de velar, de proteger y de proveer y de ser sacerdote. La mujer desarrolla su parte en la crianza de hijos, el cuidado de la casa, la alimentación de la familia. ¿Cuántas familias hoy no tienen una mujer que se halla en esos lugares, que dicho sea de paso son los lugares que la Biblia pone para la mujer? No porque está reducida a eso. Al contrario, no hay nada más glorioso que ocuparnos de los hijos, que ocuparnos de lo más valioso que hay en el mundo, como vamos a ver ahora, ante Dios, los niños son tan importantes para Dios que Jesús dijo, si alguno se mete con un niño, más vale que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al mar, porque de ellos es el reino de los cielos, como lo vamos a ver. Entonces la pregunta que le hago al matrimonio que está mirando ahora es,
ustedes están inventando su propio modelo que es supuestamente mejor que el de Dios, que es más actual, está más actualizado, más ayornado con la realidad política y social actual. Ustedes han modificado este esquema bíblico. Permítanme decirles, les va a ir mal. No les va a ir bien. Están cambiando los trazos principales del plan. Lo que Dios quiere producir no lo van a producir como ustedes quieren o como nosotros queremos. Nadie se meta con los roles establecidos por Dios porque se está metiendo con el resultado final, porque está tocando la fábrica. Está cambiando las máquinas mismas que deben producir el fruto que estamos esperando. El hacer esto es cambiar un poco cosméticamente lo que el mundo hace, pero tener una idea creativa propia que me va a llevar 20 años darme cuenta que no funciona. Todas las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Así que apostemos, es una palabra fea, pero invirtamos solo en esto. Tenemos que renovar la mente acerca de lo que significa ser padre y lo que significa ser madre. Estuvimos hablando bastante acerca de los roles del esposo, de la esposa, estuvimos hablando bastante de la unidad matrimonial, pero ahora vamos un poco más allá y tenemos que reconsiderar, volver a concebir la palabra papá y la palabra mamá. Déjenme decirles que estas dos palabras son usadas para connotar cualquier cosa, menos lo que para Dios significa ser padre y madre. Los padres y las madres vamos a dejar una marca permanente en nuestros hijos, nos guste o no nos guste. Lo vamos a hacer por omisión o por acción. Lo que hagamos va a determinar lo que son nuestros hijos. La sociedad, desde la revolución industrial, viene redefiniendo lo que es ser padre y lo que es ser madre. Y las consecuencias de estas redefiniciones, donde se ha tratado de ser práctico, hagamos con el hombre esto, hagamos con la mujer lo otro, dejemos que los chicos hagan esto otro. Le vinieron a Dios con ideas nuevas y después lo sacaron a Dios completamente del paquete. Y así nos va. El mundo que nosotros encontramos cuando salimos de casa es el resultado de estas redefiniciones. Así que si nosotros estamos haciendo escuela en casa, lo cual es un gran esfuerzo, y no estamos reconsiderando todos los principios que fueron trastocados por el mundo y seguimos en casa haciendo las cosas en base a un plan fallido, a los roles reinventados por el hombre, estamos mal. No nos podemos poner de acuerdo contra lo que la palabra de Dios dice. Por más que estemos de acuerdo el esposo y la esposa, si estamos en desacuerdo con Dios, vamos mal. Así que cuando salimos de casa o cuando abrimos la ventana y vemos el mundo que hay afuera, estamos viendo el mundo que esas redefiniciones han logrado. Créanme, desde la revolución industrial, digo yo, porque es a partir de ahí donde ocurrieron la mayor cantidad de redefiniciones en cuanto a lo que es el hogar, en cuanto a lo que es el hombre, en cuanto a lo que es la mujer. Ahora vamos a ver las últimas modificaciones de los últimos 70, 80 años que fueron dramáticas, las vamos a describir brevemente. Espero que me puedan ir siguiendo, que esto no sea demasiado, que la charla esta no está yendo demasiado rápido. Son las 8:22, tengo un rato más, no voy a avanzar mucho más, simplemente quiero terminar con esto que me queda, que tiene que ver con nuestro rol de padre y de madre, ¿no? Entonces dijimos que los roles, el padre y la madre somos la fábrica de la sociedad, la fábrica de la humanidad, la fábrica de la sociedad y de la iglesia. Y las redefiniciones que hemos hecho o que el mundo ha hecho sobre lo que es ser papá y ser mamá son lo que ha producido la sociedad y la iglesia que tenemos, que claramente las dos están muy faltas. Los principios y el ejemplo de nuestros antecesores
O sea, los hombres y mujeres que nos antecedieron, los principios que ellos emplearon, son los que produjeron la sociedad e iglesia que vemos hoy. No somos fruto de la casualidad, o sea, nosotros y nuestra sociedad, nosotros y nuestra iglesia, sino que somos fruto de los principios aprendidos de parte de las generaciones anteriores. Aunque ahora nosotros tenemos una oportunidad de evaluar esos principios, compararlos con la palabra y hacer los ajustes que tengamos que hacer para que mañana tengamos tanto una sociedad como una iglesia mejor. Antecedentes generacionales de esto que estoy hablando, siempre hablo yo de la sociedad post-revolución industrial, pero quiero hablar de 4 franjas bien distintas unas de otras que modificaron hasta el día de hoy lo que es la familia, básicamente. Primero vinieron en el año 46 los baby boomers, que son los nacidos entre el 46 y el 65. La característica principal de los baby boomers es que ellos se lanzaron a reconstruir el mundo, destruido por la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezó la priorización del progreso económico para reconstruir el país, y en ese progreso económico comenzó a moverse la mujer obligadamente, por una causa justa, empezó a salir del hogar y empezó a volverse parte del sostén familiar. El hogar quedó más vacío que nunca. Había quedado más vacío con el hombre saliendo de casa, habiendo abandonado el clan y habiendo abandonado su oficio. Pero ahora la mujer en el año 46 en adelante, hasta 1965, ese periodo fue marcado, el de los baby boomers, por el feminismo, la mujer en el trabajo y la prioridad económica. El hombre empezó a asociar su progreso y su felicidad con el progreso económico, más que nunca antes en la historia. Luego sigue la generación X, que son los que nacieron entre el año 65 y el año 1980. La generación X es la generación en la cual viene el movimiento hippie, vienen la posguerra de Vietnam, que aparece un sentimiento pro-pacífico, que es bastante bueno, pero junto con ese movimiento pro-pacífico vino todo el movimiento hippie con el orientalismo, con la redefinición de que la religión es mala, con el desprecio hacia todos los estándares y una especie de revolución social interna que se dio entre el año 65 y el 75 mayormente. En ese periodo el hombre va a la luna, ocurre la guerra de los 6 días, el mundo es convulsionado y en ese proceso empieza el divorcio en el mundo y empieza también el aborto en el mundo. Por lo tanto, la generación X, los millennials, que son la generación que sigue, que son los nacidos en 1981 hasta 1997, estos son los hijos del divorcio. Son los que son criados en familias ensambladas, en familias divorciadas, y todo tipo de encuadre que se produjo con ese tipo de transformación social que existió, hasta llegar a los centennials de hoy, que son los que nacieron en el 98 hasta el presente. Desde el 96 hasta el presente. Y estos centennials ya son una sociedad, una cultura LGTB, donde hoy se cuestiona siquiera si un hombre es hombre, si una mujer es mujer, cada uno es lo que quiere hacer. Y las consecuencias de los procesos anteriores las estamos viendo. Las consecuencias de los cambios más drásticos que están ocurriendo hoy, las veremos dentro de los próximos 15 o 20 años. Esto es lo que está pasando. Estas son las redefiniciones que nos han costado caras. Claro que la iglesia nunca va a la par con el mundo. Siempre viene unos 20 o 30 años detrás. Pero nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que decir, no, nosotros no vamos a seguir las corrientes del mundo. Nosotros vamos a hacer sal y vamos a hacer luz. Vamos a preservar, no principios, vamos a preservar lo que somos. Vamos a mantenernos fieles a aquello que nos ha sido confiado. Estamos pensando en nuestro hogar, estamos pensando en nuestros hijos.
Y es muy obvio, si uno ve una mesa hecha por un carpintero, uno puede conocer mucho del carpintero. Si uno ve una sociedad, uno puede conocer mucho a los padres de esa sociedad. De la misma manera que si uno ve un fruto, puede imaginar cuál fue el árbol. Es decir, la manzana no cae muy lejos del árbol. Nuestros hijos son fruto de lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué es ser papá y qué es ser mamá en el medio de toda esta confusión? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el modelo de padres que hemos conocido en el mundo y en la iglesia está aprobado por Dios? Las funciones de cónyuge y de esposo y de esposa que tenemos hoy son las que Dios estableció y estamos consiguiendo frutos que están produciendo lo que Dios quiere producir y lo que nosotros quisiéramos producir. Nosotros fuimos criados por generaciones que han perdido papá y mamá en el concepto creacional hace mucho. Y nosotros nos toca salir a ser padres y madres levantando estos conceptos de las cenizas. De la misma manera que Josías, que era muy joven, mandó a reconstruir el templo y encontró los rollos de la ley y los leyó. Y cuando los leyó, quedó pasmado por lo que encontró. Para nosotros también tenemos que volver a los rollos de la ley que están en las Escrituras y descubrir lo que Dios quería de un padre y de una madre. Y tenemos que tener la misma conversión, el mismo avivamiento hacia estas cosas. Hay dos elementos fuertísimos, estorbos grandísimos, que van a arruinar todo concepto de paternidad y maternidad. Yo quisiera preguntar, y le pido que por favor lo pongan en el chat, si conviene que hagamos una pausa acá y nos tomemos unos minutos y retomamos en 10, 15 minutos, así podemos descansar nuestra mente, o quieren que sigamos. Pueden por favor escribir en el chat, así lo podemos definir. Pueden definir si conviene seguir o conviene hacer una pequeña pausa y retomar en 10 minutos. Acá dicen, siga, por favor, sigamos. Tengo miedo de que los pierda porque estoy poniendo demasiada información. Bueno, en general dicen sigamos. Bueno, son valientes, déjenme tomar agua. Hay dos escollos que son monumentales en la sociedad actual. Son el individualismo y el inmediatismo. Estas son dos componentes que entraron que no nos permiten ejercer bien nuestra labor. Déjenme explicarles cada uno. El individualismo es mi carrera, mi felicidad. ¿Yo qué saco de esto? Mi tiempo, mi tranquilidad. Yo necesito un tiempo para mí mismo. Todos estos conceptos no están en la Biblia. Son requerimientos que la sociedad nos ha puesto adentro. No vamos a poder entender lo que es ser padre y madre si nosotros somos individualistas. ¿Cómo vamos a dar la vida por el prójimo? ¿Cómo vamos a amar como fuimos amados si estamos pensando en nuestro propio bienestar? Esta es una sociedad llena de flojera. Es una sociedad que no ama el esfuerzo. Es una sociedad de madres y padres no esforzados, que necesitan dormir una cantidad de horas, que necesitan tener su tiempo a solas, que necesitan tomar mate, no sé, cada uno tiene sus propias exigencias. Jesús no tenía ni dónde reposar su cabeza. Él no era individualista, él no pensaba en su bien propio, él buscaba el bien de otros. Necesitamos librarnos y arrepentirnos de todo individualismo, de todo amor propio. Hemos creído que amar al otro empieza por amarme a uno mismo. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque nos amamos tanto que con amar con esa medida iríamos bien, no porque necesitamos aprender a amarnos más, que es el mensaje que esta sociedad nos ha traído.
Yo quiero levantarme en contra del individualismo. El individualismo está dejando niños tirados en las calles, está dejando una sociedad postrada, porque estamos todos detrás de una búsqueda de felicidad, que dicho sea de paso, no se alcanza la felicidad con buscando la felicidad propia, sino que se alcanza la felicidad haciendo felices a los demás. Si vos querés ser feliz, no busques tu felicidad. No busques tu individualismo. No busques ser vos mismo. Busca ser Cristo. Da tu vida, empezá a dar tu vida por tu esposa, por tu esposo, luego por tus hijos, luego por tu vecindario, luego por los que tienen hambre y sed. No pasa por hacer cosas, pasa por tener un corazón que ama, un corazón que está transformado por el nuevo nacimiento, un corazón que ama como Cristo nos amó. Y la segunda cosa que nos va a arruinar la vida es el inmediatismo. Felicidad ya, resultados ya. El inmediatismo es pensar que yo toco un botón y tengo lo que quiero, como si fuera una máquina expendedora. Amados, nos lleva 15, 20 años criar un hijo. Y vamos a tener que no dormir por muchas noches. Y vamos a tener que pasar noches llorando muchas veces. Vamos a tener que levantarnos a las 4 de la mañana, vamos a tener que hacer tantas cosas que no tienen lógica si somos individualistas y si somos inmediatistas. Tenemos que entender que la vida está armada por Dios en cámara lenta en un sentido. Después no, la vida se nos va muy rápido, pero en el día a día pareciera que no termina nunca. Y parecería que lo que estoy haciendo hoy no da resultados, porque requiere que los haga hoy, que lo haga mañana, que lo haga pasado, que lo haga por un año, que lo haga por 3, que lo haga por 5, para que en 15 años pueda ver los resultados. Esto no es soplar y hacer botellas. Ser padre y ser madre implica un trabajo a largo plazo, donde voy a ver en algún momento resultados anteriormente, pero la verdad es que el fruto va a venir mucho más adelante. Déjenme decirles algo que vengo diciendo bastante últimamente. Jesús formó sus discípulos en 3 años. Algunos dicen 1 año y medio, otros dicen 3. Digamos 3. Y estos discípulos que formó cambiaron el mundo con 3 años de discipulado. Pero si él hubiera tenido que criar hijos, le hubiera llevado 15 o 20 años. Y Jesús no hubiera podido haber hecho lo que hizo. Hubiera llevado mucho más tiempo. El plan de Dios fue tener hijos espirituales, que Jesús ganara a sus discípulos y los formara a ellos. Pero la paternidad, el propio Jesús vivió 30 de sus 33 años como hijo en la casa de su padre y de su madre. Y cumplió con esa parte de hijo. Y le llevó 30 años. Le fue más difícil esos 30 años que los 3 de discipulado. Y nosotros estamos en la tarea que Él nos encomienda, que es la tarea de padre y de madre, y el inmediatismo. Si nosotros no tenemos una mirada a largo plazo y no tenemos un corazón perseverante, que no mira los resultados en términos del hoy, y que puede sembrar y sembrar y sembrar, sabiendo que un día cosecharemos, sin esa paciencia no vamos a lograr nada, nos vamos a desanimar. Así que estos dos factores, inmediatismo e individualismo, los denuncio. Saquémonos estos dos factores de esta se nos ha pegado de la sociedad, y si hay algo de esto en nosotros necesitamos eliminarlos. Me gustaría decir que ser padre y madre no es un título honorífico. Uno se olvida de sí mismo al ser padre y ser madre. Uno se olvida porque uno da la vida por un hijo. En esta sociedad los hijos se han transformado en una especie de florero que completa nuestra vida. Pero no es así como Dios quiere que sea. Lo que Dios quiere que hagamos es que demos todo por las generaciones que vienen. Nos habló Víctor Rodríguez anteayer a un grupo grande de hermanos y hermanas, nos habló acerca de la necesidad de mirar las generaciones a largo plazo.
Yo me acuerdo de papá, Iván Baker, que me decía cuando yo tenía 10 años, me decía, yo no te estoy criando a vos, yo estoy criando a mis nietos. Y hace falta visión de que un hijo es la punta del ovillo de muchas generaciones. No solo necesitamos invertir a largo plazo para 15 o 20 años, ver los frutos de nuestros hijos, pero necesitamos invertir para los próximos 50, 70 años. Esto es lo que Víctor llamó una mentalidad patriarcal, no el patriarcado este que quieren abolir hoy en día estos movimientos feministas. No un patriarca que se apodera de la gente y hace lo que quiere, sino un patriarca que da la vida por el bien de las generaciones, porque planta el esquema, el currículum del amor cristiano en la vida de sus familiares, de sus parientes. Bueno, un hijo es una hoja en blanco. Dios nos da un cuaderno y nos deja a nosotros escribir lo que nosotros querramos escribir. Nos da libertad para que escribamos en ese cuaderno. Y también nosotros decidimos quién escribe en ese cuaderno. Es nuestra decisión qué se va a escribir y quiénes van a escribir. Los hijos vendrían a ser como la madera del carpintero, que después termina volviéndose algún objeto. Entonces nuestros hijos tenemos que mirarlo también como una obra nuestra, de la que tenemos directa responsabilidad. Dios nos da esta hoja en blanco, nos da esta madera y nos dice, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? Y nuestra artesanía, nuestra capacidad es lo que va a generar los hijos que tenemos. Los hijos no nos salen así porque sí, de tal o cual manera. Los hijos son el producto de lo que nosotros vamos a producir. Los hijos son la carta escrita y papá y mamá son los escritores. Miren lo que dice Pablo de sus discípulos en 2 Corintios 3, 2 y 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Qué expresión maravillosa! Pablo no estaba casado, sus hijos eran espirituales, pero él consideraba que su obra o su carta escrita eran sus discípulos. De la misma manera nosotros tendríamos que poner este lenguaje en nuestra propia fábrica, en nuestra propia escritura. Nuestros hijos son nuestra carta escrita. Nuestros hijos son la fruta que cuelga en las ramas de nuestro propio árbol. Nuestros hijos son el producto terminado de nuestra carpintería. No son un accidente que nos ocurre. Los hijos son mandados a nuestro hogar por Dios, con una personalidad única, que no existió antes ni existirá otra vez. Cada ser humano viene con cualidades, calificativos, otorgados por Dios, que son únicos. Viene cada hijo con un llamado y con cualidades dotadas por Dios para ese llamado que Dios le da. Nuestros hijos vienen con un factor esencial para su crianza. Sobre este factor podemos edificar y ese factor es la inocencia. Nuestros hijos nos miran a nosotros como la expresión de la normalidad, como la expresión de lo que es justo, como la expresión de lo que es correcto. Dios los hizo así. Los hizo como una esponja que absorbe nuestras actitudes, absorbe nuestros conceptos, absorbe nuestros entusiasmos, absorbe nuestras pasiones, absorben nuestras depresiones e interpretan esas actitudes nuestras, estas expresiones de nuestro ir y venir como la normalidad, porque fuimos puestos por Dios ante ellos
como el modelo que ellos necesitan imitar. Por eso dejamos marcas indelebles. Por eso tenemos que cuidar qué pensamos, qué hacemos, de qué manera nos movemos. Los hijos vienen preparados para recibir información y estímulos que luego se traducirán en su carácter. Nuestro ejemplo y nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras omisiones serán tan vitales que su destino estará directamente asociado a nuestra paternidad y maternidad. Dios escoge a Abraham. Génesis 18, 19 dice, porque mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Fíjense que no pensó en darle a Abraham buenos hijos. Dios pensó en las cualidades que tenía Abraham como para ser padre. Él sabía que más allá de que cuáles fueran los hijos que iba a tener Abraham, Abraham iba a hacer un buen trabajo como padre. Y por eso escogió a Abraham. La paternidad de Dios está por todos lados en la Biblia. Algunos dicen, a Dios le salieron mal los hijos. ¿Cómo no me van a salir a mí? Perdónenme, a Dios no le salieron mal los hijos. El único hijo unigénito, como dice la palabra, es Cristo y le salió bastante bien. En la raza humana nos confirió a nosotros, nos delegó la responsabilidad de ser padres. Pero no, que nos salgan mal a nosotros no quiere decir que le están saliendo mal a Él. Nosotros representamos la paternidad de Dios y Él está buscando a quién va a ser un buen padre, a quién va a ser una buena madre, que pueda enseñarle a sus hijos, no lo que piensa, sino, como dice acá, para mandar a sus hijos para que guarden el camino de Dios y que hagan justicia y juicio. Es decir, Dios no pensó en darle a Abraham hijos que fuesen buenos, sino que pensó en elegir un hombre que criara bien a sus hijos. Interesante. Eso es lo que él siempre buscó y es lo que escaseó siempre. A lo largo de Israel podríamos decir que el fracaso de Israel es un fracaso de padres. Fíjense, no vamos a entrar en cada caso, pero el caso de Elí, el caso de Samuel, el caso de David, el caso de Salomón, el caso de los múltiples reyes de Israel. Hay que encontrar una aguja en un pajar para encontrar un buen padre. Entonces, cuando llega al fin del proceso del pueblo de Israel, al fin del Antiguo Testamento, cuando llega al final del tiempo de esa dispensación, como se diría, donde Dios termina ya de probar con Israel, Él dice, termina el Antiguo Testamento con estas palabras, Malaquías 4, 5 y 6. Él dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, si el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres, Dios va a venir, va a tocar la tierra y la va a bendecir. ¿Cómo va a bendecir la tierra? Con buenos padres. ¿Cómo se va a maldecir la tierra? Con malos padres. Eso es lo que estamos viendo hoy. El mundo está así por falta de padres y de madres. Porque el corazón de los padres y de las madres no se vuelve hacia sus hijos. Y entonces la tierra es tocada y es herida con maldición. A Jesús me encantan estas escenas. Marcos 10, 13 al 16 dice que le presentaban niños para que los tocase. Ahora estamos 400 años después, donde Elías iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y uno dice, ¿y dónde estuvo eso? Déjenme decirles, Jesús vino a reflejar al Padre. Jesús vino a hacer las obras del Padre. Le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó. Interesante el calificativo acá. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. ¡Qué declaración! De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Uno piensa, a los fariseos les dijo de todo, pero cuando vino un niño, dijo, de ellos es el reino de los cielos. Y si ustedes no son como un niño, no van a entrar al reino de los cielos. Hay una parte más fuerte todavía donde Jesús dice en Mateo 18, 2 y 6. Estoy salteando el 3, el 4 y el 5. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo así, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, un niño, cualquiera que haga tropezar a un niño, hablando del niño que había puesto en medio de ellos, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Qué declaración tremenda! Un lenguaje casi violento. No se metan con un niño. De ellos es el reino de los cielos. El corazón del Padre que estaba siendo reflejado en Jesús. Fíjense cómo dice acá Juan 14, 9 al 11. Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que déjenme decirles, amados, que Jesús reveló al Padre. Jesús, inclusive, Él vino a hacer un puente con el Padre y a revelar al Padre, al punto de enseñarnos cómo orar Padre Nuestro. O sea, Él vino a restablecer el puente con la paternidad eterna y Él vino a reflejar el corazón del Padre, porque el que vio a Jesús, vio al Padre. Este mismo Jesús que actuó así con un niño que puso en medio de ellos. De ellos es el reino de los cielos. Jesús hizo una tarea de padre con sus discípulos. Él formó unos pocos, no se dedicó a una gran multitud. No solo trajo la paternidad del Padre Eterno sobre toda la raza humana, sino que también Él ejerció esa paternidad con unos pocos. Amados, sin paternidad, sin padres, sin madres, no va a haber hijos maduros. No va a haber una iglesia madura. No va a haber una sociedad madura. La única materia prima necesaria para producir madurez es padres y madres que reflejan la paternidad del Dios eterno. Jesús fue padre con sus discípulos y los apóstoles fueron hijos de Jesús en un sentido. De hecho, Él los llama hijitos varias veces. Por ejemplo, en Juan 13:3 le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. En otro momento, en Juan 21:5 les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Era su papá. Después vemos que Pablo y que Juan usan constantemente en sus cartas este lenguaje paternal sobre sus discípulos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gálatas 4:19, Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En 1 Juan 2:1 dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y así podríamos seguir leyendo cantidades de veces que en el Nuevo Testamento los apóstoles están refiriéndose a sus hijos espirituales como hijos. Es decir, Jesús vino a establecer paternidad
Él vino no a crear una institución que se iba a llamar iglesia y que iba a producir millones de convertidos sin padres ni madres. No me olvido nunca el sueño que tuvo papá cuando empezó este mover del espíritu en los años 60. Él veía un montón de parturientas que daban a luz, un montón de bebés. Esto fue una visión que tuvo y nadie atendía a los bebés porque no había padres, porque no había madres. El mundo está hambriento de padres y de madres. Está hambriento de que entendamos lo que significa ser papá y lo que significa ser mamá. Y lo vamos a hacer con la imagen de nuestro propio Jesús. Voy a saltear un poquito y voy a avanzar para que no se extienda demasiado esta charla. El modelo de paternidad reflejado en Jesús. Voy a agarrar Juan 17 y voy a resaltar algunas cosas con las que Jesús se reporta al Padre para dar cuenta de su obra. Su obra está terminada, la obra de ser padre de esos discípulos. Y acá están los elementos, yo creo, que tienen que estar en todo aquel que va a ser padre o madre, ya sea espiritual o ya sea padre generacional de una familia. La primera cosa que quiero resaltar que Jesús dice es: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Estoy leyendo Juan 17, del 6 al 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. No nos olvidemos que Jesús dijo un poquito antes, en Juan capítulo 14, el que me vio a mí, vio al Padre. Tanto tiempo hace que yo estuve entre ustedes y no se dan cuenta que el que me vio a mí, vio al Padre. Yo estoy en el Padre y mi Padre está en mí. Y ahora Él le está diciendo: yo manifesté tu nombre, yo les di tus palabras. Saben ellos que todo lo que yo tengo viene de ti. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Voy a ir más allá. Voy a saltar al versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. En el 14 dice: otra vez les he dado tu palabra. En el 19 dice: por ellos yo me santifico a mí mismo. En el 22 y 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Estuvo formando discípulos, decimos. Pero estos son los elementos de la paternidad de Dios. Jesús no solo estaba formando discípulos, estaba restableciendo el corazón de un padre. Él reflejó el corazón de padre. La mayoría de los hermanos que escribieron las cartas apostólicas no sabemos mucho de sus hijos, de sus familias. El que más leemos es Pablo, porque es el que más parte del Nuevo Testamento escribió. Y sabemos que no tenía esposa, porque él dice que no tenía esposa. Entonces, tenemos que mirar el modelo de paternidad en ellos, en la manera en que ellos cuidaban a sus discípulos. Y con ese mismo esmero nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Jesús no armaba reuniones. Jesús no tenía devocionales. No tenía un salón a donde invitaba a sus discípulos todos los días. No había un horario que cumplir. No había un sistema de seminario donde él los preparaba. Él era un padre. Era un padre que, vamos a decir con toda sencillez, que vino a hacer lo que el propio Moisés les había mandado a los israelitas antes de morir, en Deuteronomio 6, 5 y 9, donde dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No es esto lo que hacía Jesús con sus discípulos? Cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que Jesús estaba todo el tiempo con ellos hablando las palabras del Padre. Y esto es lo que él logró. Logró discípulos que dieron vuelta al mundo. Así que sin un devocional diario, sin un sistema de reuniones, no tenía un encuentro semanal a una determinada hora, no tenía una organización. Vamos a hablar de 10 factores que surgen de esta oración de Jesús al Padre. 10 factores y vamos a terminar acá. La primera cosa es que él manifestaba el nombre de Dios a ellos. Les impartía la identidad de ellos con su Creador. Él no se manifestaba a sí mismo, sino que manifestaba al Padre. He manifestado tu nombre en ellos. ¿A quién estamos manifestando nosotros? Vos, papá, vos, mamá. ¿Estás manifestando? Si Jesús se vació y no se manifestó a sí mismo, sino que manifestó al Padre, yo te quiero preguntar, ¿vos estás manifestando en tu vida al Padre? ¿Tus hijos te identifican a vos con el Padre eterno? ¿Ellos pueden ver en vos la identidad del Dios eterno o tu carácter, tus actitudes distan muchísimo de lo que el Padre quiere de vos? ¿Estás reflejando la vida del Padre? La segunda cosa, son 10. La primera, manifestaba el nombre de Dios a ellos, manifestaba en su vida las características del Padre eterno. La segunda, él reconocía que sus hijos eran prestados por el Padre. Dice así, tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y yo te digo, ¿vos te crees que tus hijos son tuyos? Si el propio Jesús dijo no eran míos, son tuyos. Y yo les manifesté a ellos tu nombre porque me los diste prestados. Este es un símbolo de una paternidad exitosa. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que miramos a nuestros hijos y sepamos que los tenemos de paso, que no son nuestros. Dios nos confió estos tesoros a nosotros. Y dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vos tenés una quintita que cuidar, papá, mamá, y juntos el matrimonio tienen que cuidar esa quinta. No van a tener que dar cuenta de todo el mundo, van a tener que dar cuenta primero de ellos. Hagan bien el trabajo ahí, los tienen prestados. Ustedes van a demostrar la capacidad que tienen para bendecir al mundo cuando muestren que pueden plantar en ellos el carácter de Dios. Tercero, primero, manifestaba su nombre, el nombre del Padre en ellos. Segundo, conocía que ellos estaban de prestado en sus manos, que no eran de ellos, que eran descendencia de Dios. Tercero, les hizo saber a ellos que todo lo que tenía él provenía del Padre. Todas las cosas que me has dado provienen de ti, le ora al Padre. La pregunta es, ¿nosotros estamos confiriendo, transmitiendo a nuestros hijos este sentir de que todo lo que nosotros tenemos es del Padre? ¿Que todo lo que tenemos proviene del Padre? ¿O nosotros nos hemos adueñado de lo que tenemos? Esto quiere decir que hacemos lo que queremos con lo que tenemos. Esto quiere decir que desconocemos que nos fue dado en la mano. Cuarto factor. No les habló con sus palabras, sino las palabras que el Padre le daba. Él dice así, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. ¿Qué palabras estás hablando? Mamá, papá, ¿qué palabras estamos hablando? La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra casa. ¿Estamos hablando cuando salimos, cuando volvemos? ¿Ponemos la palabra de Dios o se habla de mucha gansada, como decimos en Argentina? ¿Cómo están los medios de comunicación en nuestra casa? ¿Qué es lo que está entrando en la mente de tus hijos? ¿Estás cuidando lo que entra? ¿Entra palabra de Dios?
¿Está profundizando Dios en sus mentes, sus palabras? ¿Estamos sembrando en ellos las palabras de Dios o estamos permitiendo que cualquiera escriba en la mente de nuestros hijos? Cuarto elemento. Quinto, les hizo comprender la eternidad. Dice así, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Él no se presentó como un ser humano cualquiera. Él les dijo, yo vengo del Padre. Pero también les dice en Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Les habló de la eternidad. Les habló de que la vida no es lo que nosotros vemos. Hay una eternidad que va mucho más allá. Jesús, en su forma de vivir y de actuar, trajo eternidad a todo lo que hizo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, nuestro hogar, ¿cómo está preparándose para la eternidad? ¿Cómo estamos relacionando nuestro día a día con lo eterno? ¿Cómo estamos, con qué solemnidad nos estamos presentando ante la eternidad? Jesús, repaso, manifestaba el nombre de Dios. Les daba una identidad con el Padre. Él reflejaba al Padre. Segundo, reconocía que eran prestados, que no eran de él, que Dios se los había confiado a sus discípulos por un breve tiempo. También les hizo saber a sus discípulos que lo que él tenía no era de él, venía del Padre. Les habló las palabras del Padre y les hizo comprender el valor de la eternidad, los hizo proyectarse en la eternidad. 6, les hizo saber que nada era él, que todo era del Padre y lo que el Padre tenía era también de él. O sea, por un lado le hizo saber, mirá, en nosotros está el Padre eterno, así que no nos va a faltar nada, a pesar de que él no tenía dónde recostar la cabeza, era el Rey de reyes y Señor de señores, él era el que había creado todo y él se abstuvo de tener mucho, pero todo lo que tenía era del Padre. 7, los guardaba todo el tiempo. Yo los guardé y ninguno se perdió. Varias veces lo dice Jesús. ¿Qué es guardar? Guardar es proteger. Guardar es poner un cerco alrededor. Guardar es una de las cosas más importantes cuando uno va a trabajar en una huerta, es poner un cerco alrededor de la huerta. Porque si uno no pone cerco, la huerta es pisoteada. Entra cualquier animal. Cualquier criatura viene y se sirve de lo que hay en la huerta. Nosotros tenemos que guardar nuestras casas. ¿Estás guardando tu casa? ¿O estás mirando para otro lado la mayor parte del día? Que nuestros hijos estén en casa no quiere decir que los estamos guardando. El mundo hoy está entrando por todas las ventanas posibles a nuestra casa. Desde estos aparatitos pequeños que tenemos, que se llaman teléfonos, hasta las computadoras, el internet. Ni hablar de los juegos electrónicos, de la tremenda contaminación que viene a través de ellos. Amados, Jesús dice, yo los guardaba todo el tiempo, no de 7 de la mañana a 9 de la mañana, todo el tiempo. Dice que el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, no esperó que fuesen populares. No los hizo amar el mundo, sino que los condujo a aborrecer la maldad. Les enseñó a despreciar lo que el mundo desprecia. Por lo tanto, el mundo terminó aborreciéndolos a ellos. No los metió en un camino de popularidad a sus hijos, sino que les enseñó el camino de la contracorriente, el camino de levantarse, el camino de ser sal y de ser luz. ¿Estás enseñando este camino? ¿Cómo va nuestro matrimonio? ¿Cómo va nuestra casa? ¿Cuáles son los anticuerpos que estamos poniendo? Los anticuerpos deberían ser las enseñanzas que nosotros les damos, el ejemplo que nosotros les damos. En estas 10 cosas que Jesús hizo y reportó a su Padre en Juan 17, ahí está el secreto de la paternidad. Número 9, dice, por amor a ellos y por ellos, dice Jesús, me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amados, Jesús los amaba y sabía que parte de su amor a ellos era que él tenía que ser santo. Influyó mucho
en la vida de Jesús, el vencer la tentación, el caminar en el camino recto que él anduvo cuando no se halló en él pecado, ni hubo ningún engaño en su boca. En parte acá Jesús nos está diciendo, por ellos mismos yo me santificaba. Acá hay un secreto de que el amor a nuestros hijos nos constriñe a nosotros y nos hace vivir una vida recta, una vida santa. ¿Cómo estamos en este sentido? Y finalmente, número 10, Jesús no estaba limitando su crianza o su educación o su discipulado, como lo quieran llamar, a estos 11. Jesús estaba pensando en los que iban a venir detrás de ellos. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús ya sabía anticipadamente que Jesús había hecho un trabajo con ellos que inundaría el mundo. Nosotros tenemos que pensar en las generaciones que siguen. Tenemos que pensar que nuestros hijos son como flechas en manos del valiente. ¿A qué se refiere? Que entran en las generaciones siguientes. Yo no sé si soy quinta o sexta generación de cristianos. Y mis hermanos también, y mis primos. Varias generaciones que nos mantuvimos porque tuvimos un ancla fiel cerca de papás y mamás que fueron capaces de pasar la antorcha a la generación que sigue. Tenemos que tomar estos 10 elementos y debe haber otros más que podemos aprender, pero yo decidí tomar estos 10 porque me parecen esenciales en la formación de nuestros hijos. Necesitamos repensar, reconcebir cuáles son los objetivos de nuestra crianza, como dijimos al principio. Reconcebir el estado de nuestro matrimonio, como dijimos al principio. Porque vamos a terminar viendo en ellos, en nuestros hijos, lo que nosotros somos, nuestras capacidades, nuestros aciertos y nuestros fracasos, ellos los van a llevar adelante. Así que yo le pido al Señor que Dios ubique cada una de estas palabras que he tratado de transmitir. Me ha sido más largo de lo que yo pensaba por mi falta de práctica en esto, pero yo le pido al Señor que el Señor ubique cada uno de estos conceptos en sus mentes. Creo que esto va a quedar grabado y se va a poder volver a escuchar. Y bueno, la próxima charla va a ser el lunes que viene a las 7:30 de la tarde. Pronto vamos a mandar los links para que ya puedan ponerlos en sus agendas. Y el lunes que viene va a estar con nosotros Víctor Rodríguez. Allí estaremos todos y va a ser hermoso escuchar lo que él tiene para decirnos, que va a ir en esta dirección, afirmando nuestros pasos, profundizando nuestro entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestros hogares para que en los próximos 10, 15 años tengamos una hermosa cosecha. Bueno, amados, muchísimas gracias por la paciencia, muchas gracias por tomarse este tiempo. Admiro a todos ustedes que están haciendo esta tarea y le ruego al Señor que anime sus corazones, que se llenen de fe, que se llenen de esperanza, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y si sembramos bien, vamos a cosechar bien. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que queremos. Queremos enseñar sus palabras, queremos hacer sus obras y eso que se manifieste en nuestra casa. Y eso no nos puede ir mal. Así que bendito sea el Señor. Muchas gracias y bueno, nos vemos el lunes que viene con Víctor Rodríguez. Bendiciones.